¿Qué pasará en el nuevo episodio de Tierra Amarga? ¿Podrá Demir disuadir a Fuleya de su decisión? ¿A quién le vendió Fuleya el 25% de la empresa? ¿Y renunciará Fikret a su venganza contra el Yamanlar? ¿Se revelará el secreto de Sebda y Umid? Todos y más están en nuestro video ahora. Antes de pasar a nuestro video, si dices que Once Upon a Time no debería llegar a la final de Sukuroba, no olvides compartir nuestro video. Mujgan fue a Fuleya con una foto en la mano y le contó lo que sucedió entre Demir y Umid. Aunque Fuleya dijo que conocía los hechos, acababa de enterarse de la relación entre ellos. Estaba realmente molesto cuando lo escuchó. Sin embargo, no quería echar a Demir de su vida, porque se había enamorado de él y quería darle una oportunidad al padre de sus hijos. Aunque no preguntó directamente, le dio tiempo en cada oportunidad y esperó a que lo contara. De hecho, Demir le diría a Fuleya sobre los eventos anteriores, pero Sebda no lo permitió. Aunque Fuleya espera que le cuente esta relación, Demir no quiere perdonar a Fuleya Demir por no contarle nada. Cuando se enteró de que Demir Fuleya se iba, lo siguió y trató de alcanzarlo. Sin embargo, Fuleya había pasado la puerta fronteriza. Cuando Fuleya ve la llegada de Demir, no puede soportarlo y aceptará darle una oportunidad. Sin embargo, vendió algunas de las acciones de la empresa debido a su enfado con Fuleya Demir. No está claro quién es la persona que vende. Francamente, sospechaba un poco que Umid era muy visible, especialmente alrededor de la explotación. Cuando lo pensamos, parece muy difícil que Umid se convierta en una sociedad de cartera con el salario de un médico. Pero tal vez quienes se criaron podrían haberlo comprado. En realidad, pensé que Fekeli podría haberlo comprado primero, pero el hecho de que Umid corre mucho le hizo sospechar. Pero sigo pensando que alguien más es socio de la empresa y esa persona aparecerá en la nueva temporada o en el final de temporada. Sí, nuestro drama había decidido previamente llegar a la final el 29 de mayo. Sin embargo, según las últimas publicaciones, llegar al final de la temporada en el episodio 100 y llevar a los eventos a la nueva temporada. Con el acercamiento del final de temporada, los que dejaran las series se irán lentamente. Cuando Mujgan murió en un accidente aéreo, Fekeli y Lutfi estaban muy molestos. Especialmente cuando Lutfi arregló el trabajo de Mujgan, la molestó aún más. Sin embargo, Fikret casi fue destruido. Se había olvidado de todo y soñaba con un hogar feliz con Mujgan, cuando la noticia que llegó a cabo con Fikret. Ahora, herido, seguirá su promesa con Umid y buscará venganza contra Yaman, como si ya no le importara nada. Sermin y Fusun, por otro lado, siguen a Sebda como un detective. Sermin, que aprende algo cada vez que va a la mansión Yamanlar, parece revelar este secreto con Fusun. Parece que finalmente probarán la tesis de Fusun de que Sebda y Umid son madre e hija. Con 3 episodios para el final de temporada, el aumento de eventos es que habrá aún más esperándonos en la nueva temporada. Si escribes sus ideas en los comentarios, podemos discutirlas juntos. Ahora, si quieres, vayamos a un breve resumen de lo que sucedió en la última parte. A pesar de que Fuleya se sorprendió cuando mostró imágenes de Mujgan, Demir y Umid, intentó destruirse a sí mismo muchas veces. Se las arregla para no colorear a Mujgan y maneja la situación. Sin embargo, el interrogatorio que inició después de ver las fotografías y lo que sucedió después alejar a Fuleya de Dana. Mujgan, por otro lado, comienza a abrir una nueva página en su vida con la paz de tratar a Fuleya por primera vez, incluso si sabe que no recibe ninguna respuesta. Además, esta vez actúa con el permiso de Fekeli. Fikret, quien fue tras las rejas para cumplir su condena, todavía no puede escapar de la ira de Demir. Demir no cree que Fikret lo salvó con su declaración y lo culpará por la redada en la granja. De hecho, Demir no se contentaría con informar al fiscal sobre la situación, y se volvería lo suficientemente loco como para atacar a Fikret incluso en prisión. Fekeli y Lutfi reúnen todas las pruebas para salvar a Fikret. Mientras tanto, las aguas entre Fekeli y Fikret se asentarán. Umid, quien sale del hospital, comienza a trabajar con todas sus fuerzas para tomar el control de los eventos. Acusa a Sebda de no mantenerse a sí mismo. Sebda, que está en el medio, perderá a Demir y Fuleya mientras recupera a su hija, o perderá a su hija por completo mientras las protege. Cuando le preguntes abiertamente a Sebda sobre su conexión con Umid, Sermin y Fusun, que no pueden progresar, no te rindas. Los dos amigos, que trabajan con el cuidado de un detective, captarán otra gran pista esta vez. Mientras Demir hace nuevas declaraciones para toda Dana, Fuleya comenzará a implementar su propio plan de vida. El Mujgan, cuyos destinos se enfrentan una y otra vez, se propone al mismo tiempo reescribir su destino.
Y una noticia aterriza en Adana como una bomba. Adana guió en el avión de Estambul se estrelló. Fuleya y Mujgan, que se encontraron en Çukurova y se enamoraron del mismo hombre en otras ocasiones, de vidas completamente diferentes, cuando estaban completamente locos, dejaron Adana ese mismo día. ¿Los ha vuelto a hundir el destino? Por ahora, hemos llegado al final de nuestro video. Al compartir nuestro video con tus amigos, puedes dejar que sigan lo que sucedió en la serie de televisión Tierra Amarga. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós.